Listo. Bueno, esta es nuestra sesión número 8. Para esta sesión tenemos como desarrollo de nuestra charla, pues lo que hemos denominado nosotros aerodinámica, parte 2. Entonces vamos a empezar con un acertijo. Seguiremos en nuestra sección por ahora de conocernos mejor y posteriormente seguiremos con la charla. ¿Listo? Entonces, para nuestro acertijo de este encuentro, tenemos el siguiente. Si un avión de papel vuela cuando lo lanzas, entonces ahí hay una nota. Entonces, aquellos que respondan sí, aquellos que respondan no. Les voy a enviar un link. Al chat les envié el link, por favor, para que contesten rápidamente, los que dicen sí y los que dicen no. Ok, gracias. Las respuestas, el 42.9 dice sí y el 70, el 51.1 dice que no. Ya vamos 50-50. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ya creo que quedamos en empate, ¿cierto? 8, sí. Ya, dame un momento. Ya lo envío. El desempate lo va a dar Enrique, a ver qué nos dicen. Creo que gana el sí, con el 55.6% contra el 44.4%. Bueno, la respuesta correcta es que no. Realmente no vuela. Digamos que para en una sesión anterior, María nos habló de la importancia que tiene el motor, ¿sí? O sea, cuando nosotros tiramos el avioncito de papel, lo que él va a realizar no es realmente un vuelo, exacto, Robert, él va a hacer es un planeo, él va a planear, ¿sí? Entonces, cuestiones de terminología, digámoslo así, de términos, de conceptos que tenemos que tener teniendo ya un poquito claro, ¿listo? Entonces, un avión de papel vuela cuando lo lanza, no. Él lo que realmente hace es planear. ¿Listo? Entonces, ahora seguimos con nuestra sección. Dejemos la pena, que la hemos denominado así, dejemos la pena, con el tiempo de conocernos un poco mejor. Entonces, a ver, de los que estuvieron, los que no estuvieron, a ver, empecemos con Robert. Cuéntanos, preséntate. Queremos escucharte. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Robert Campos, soy estudiante del programa de Ingeniería Física, que voy en tercer semestre y pues me gusta mucho toda esta parte de la aviación y del diseño de aeronaves y pues todo este mundo. Por eso estoy aquí. Bueno, eso sería todo. Listo, Robert, muchísimas gracias. ¿Quién más? Laura. ¿No? Sí, y creo que no hay más Lauras. Bueno, Sí, me Laura. presento, mi nombre es Laura Vega, soy estudiante de Ingeniería Física, voy en quinto semestre. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con el espacio y pues aparte de eso, los aviones y toda la parte aerodinámica. Entonces por eso estoy aquí en este grupo. Así que feliz tarde. Listo, Laura. ¿Quién más? ¿Quién más está por aquí? Lizeth Sofía. Bueno, mientras Lizeth Sofía se prepara, vamos con Edwin. ¿Me escuchan? Hola. Sí, sí te escuchamos.
No, ya, tan tímidos entonces. Bueno, ¿quién nos falta? Natalia Andrea también creo que falta. Bueno, entonces quedan pendientes los que nombré. Ahorita seguimos con eso. ¿Listo? Entonces continuemos aquí con nuestra charla. Bueno, esta charla sigue siendo la parte de aerodinámica, ¿sí? Vamos a ver un resumen, vamos a hacer una pequeña práctica, por eso les dijimos, María le escribió que tienen que traer unos materiales, veremos unos perfiles aerodinámicos desde la parte, ya miramos un poco qué pasa cuando el aire interactúa con ese perfil. Ahora vamos a ver, digamos, cómo identificar ciertas propiedades dentro de ese perfil y lo que le habíamos pedido era que descargaran un programa con el cual haremos un workshop. ¿Listo? Así que empezamos con el resumen. Bueno, si ustedes recuerdan, en la charla anterior, nosotros miramos precisamente cómo ese fluido iba a interactuar con ese perfil aerodinámico. Lo que habíamos dicho es que no únicamente va ese fluido a interactuar con ese perfil, sino también es de importancia esa forma aerodinámica que va a tener tanto el fuselaje, la cola, y cómo en todo ese conjunto va a trabajar, ¿sí? Entonces nos vamos a interesar, por ejemplo, en las interferencias que va a tener el ala o bien el fuselaje con respecto a la cola. También habíamos hablado un poco de la importancia que va a tener esa generación de sustentación, esa generación de drag, ¿sí? Entonces, para el ala, pues necesitamos que genere la mayor cantidad de sustentación posible. Y con respecto al drag, pues el ala va a generar drag, el fuselaje va a generar drag, esas colas van a generar ese arrastre. ¿Cuál es lo importante de todo esto? Que ese drag sea reducido al máximo, lo máximo posible. Habíamos visto dentro de lo que son los perfiles aerodinámicos una distribución de presión, ¿sí? Cómo se manifestaba esas fuerzas a lo largo de todo el perfil. Habíamos visto qué gráficas se van a generar eh, con los distintos fuerzas aerodinámicas que se van a presentar en un perfil, ¿sí? Entonces era el caso del coeficiente de momento, el coeficiente de sustentación. También hablamos, también se habló del porqué de un coeficiente de sustentación y no de la sustentación como tal. Y también hablamos de la gráfica que puede tener el drag y la relación del arrastre con la sustentación. ¿Sí? Esto es lo que se denomina la eficiencia aerodinámica que va a tener. También habíamos visto la importancia de hacer estudio aerodinámico con respecto a los efectos de compresibilidad que se pueden generar ya a grandes velocidades. ¿Listo? ¿Qué más rescatamos de este resumen? Un centro aerodinámico. Si ese centro aerodinámico lo hemos catalogado como un punto que se va a encontrar aquí al 25% de la cuerda de ese perfil. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la definición de ese centro aerodinámico? Un punto en el cual el coeficiente de momento no varía respecto a su ángulo de ataque. ¿Sí? Como les dije, va a estar ubicado ¿qué? Generalmente está ubicado al 25% de la cuerda. ¿Sí? Entonces, este es nuestro perfil y va a estar ubicado ese centro aerodinámico al 25%. Entonces, aquí, digamos, un resumen también desde dónde vamos, desde dónde venimos y para dónde vamos. Nosotros en la primera charla habíamos visto lo que era aviación, pasamos a la anatomía como tal del avión, saber cuál es una cola, qué es una ala, qué es un fuselaje, cuál es el tren de aterrizaje, una que otra configuración que existen dentro de ese campo. Habíamos visto la atmósfera estándar, cómo va a variar y qué implicaciones tiene esa atmósfera, cómo va a afectar ese rendimiento a la aeronave, qué tipos de instrumentos nos van a permitir realizar un vuelo. Sí, de ahí les compartimos lo que será nuestro trabajo, nuestro trabajo de grado, algo de aviónica con los simuladores de vuelo y finalmente estamos en la parte de aerodinámica. ¿Listo? Entonces aquí yo creo que algunos de ustedes tendrán una pregunta.
En la primera reunión que tuvimos del semillero, habíamos dicho que este semillero va a ser dedicado al diseño y cálculo de aeronaves. ¿Sí? Ese fue nuestro objetivo y está marcado ahí. Entonces, desarrollar los tópicos enmarcados al proceso del diseño, análisis, construcción y procesos de certificación de aeronaves. Entonces, la pregunta que de pronto ustedes tengan es, bueno, ¿y dónde está ese diseño? ¿Sí? Hasta ahorita no hemos diseñado nada, digámoslo así. Entonces, si ustedes recuerdan, para llegar, digamos, a ese, a ese diseño y poder tener una aeronave como tal, pues para tener esa aeronave como tal, debemos cumplir con varias fases o varias etapas, o ese diseño va a estar compuesto eh, multidisciplinariamente, ¿sí? Entonces van a estar implicado, el conceptos de aerodinámica, cuál va a ser el rendimiento, cómo esperamos que esa aeronave responda, cuál va a ser esa estructura, qué tipo de material le podemos utilizar, cuál va a ser el sistema de propulsión, ¿sí? Una simulación antes de llegar a esa construcción, cuál va a ser el comportamiento que va a tener ella en vuelo y cómo vamos a realizar esa prueba finalmente de ese concepto que hemos desarrollado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos venido haciendo? Entonces hicimos primero una introducción, de ahí estamos pasando por unos fundamentos, ¿sí? Estamos en esta parte de aerodinámica, de ahí miraremos, en esta charla veremos un poco de lo que es la simulación. Todo esto en aras de qué? En aras de ir construyendo, ¿sí? Digámoslo por eso, pues así como en bloquecitos, ir construyendo unas bases para llegar finalmente a cómo diseñar una aeronave, ¿sí? A la hora de que ya entremos a esa introducción al diseño de las aeronaves, pues tengamos unos conceptos más claros y podamos avanzar un poco más rápido y se nos faciliten hacer interpretaciones en cuanto al diseño, ¿sí? O porque, por ejemplo, porque esta configuración con el motor en la nariz o porque esta configuración denominada push, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas que va a tener esto desde todos los ámbitos del diseño que vamos a tener, ¿listo? Y ese va a ser nuestro reto, pasar digámoslo, de un boceto, ¿sí? Entonces, un boceto conceptual de una aeronave a pasarla ya a uno real. Este va a ser nuestra aeronave real, como les decía, en la primera charla que tuvimos, una aeronave para entrenamiento, ¿sí? En la cual vamos a tener implicado o vamos a ver inmerso, mejor dicho, todas las áreas del diseño, ¿sí? Tanto de pasar desde ese dibujo al prototipo. Entonces ahí veremos que el diseño va a ser divertido y vamos a encontrar en el diseño con varios retos, ¿sí? Entonces creo que esta imagen resume todo. Es apasionante esta parte del diseño aeronáutico. Y ahora vamos a hacer una pequeña práctica. Entonces, me confirma por favor si tienen a la mano todos los materiales que solicitamos. Ok, perfecto. Entonces, me regalan aquí un momentico. Yo cambio aquí la cámara. Y vamos alistando por favor esa, esa hojita por ahora. Yo creo que ahí me están viendo, ¿cierto? Por favor me confirman. Y yo voy a hacer aquí la. Entonces me regalan un momento. Si quieren pueden encender las cámaras para, mejor dicho, deben encender las cámaras para esta actividad. Listo, entonces ¿qué va a consistir en nuestra actividad? Nosotros habíamos visto que tenemos un perfil aerodinámico, ¿cierto? Y que ese perfil aerodinámico nos va a generar en un punto que denominamos centro aerodinámico, una sustentación, ¿sí? Entonces con esa sustentación, nuestra aeronave, nuestro perfil aerodinámico, pues va a lograr planear o volar, ¿sí? Así que eso es lo que vamos a hacer en esta pequeña práctica, ¿sí? Así que lo primero que van a hacer es tomar su hojita de papel y la van a doblar a la mitad.
¿Sí? Entonces cogen, aquí me confirman si me están mirando, cogen su hojita de papel, en este caso pues yo cogí una hojita de cuaderno. Pueden doblar esta partecita aquí, pues si la tienen esta, pueden doblarle aquí, esta sección. Esta sección aquí. Y la vamos a doblar, ¿listo? A la mitad, que nos quede lo más simétrica posible, ¿listo? Pues con esto nosotros vamos a tener que un perfil, ¿cierto? Vamos a tener un perfil. ¿Sí? Este va a ser nuestro borde de ataque y este va a ser nuestro borde de fuga. ¿Sí? La parte donde se abre la hojita va a ser nuestro borde de fuga. ¿Listo? Entonces, dijimos que ese 25% de la cuerda que vamos a tener nosotros, ¿sí? Entonces, digamos que por aquí va a ser nuestro 25%, se va a generar esa sustentación. Entonces nosotros esperamos que esta hojita pueda planear, pueda volar. Entonces, cada uno de ustedes la va a lanzar y me va a escribir qué pasó. No me están colaborando, profesor. A ver si es claro lo que hay que hacer. No, ¿lanzada en qué forma? No, ni la hacen. Así, simplemente la cogen digamos, de los extremos y la tiran. Me levanto. Oh, me levantas, no. ¿Sí? ¿Sí es claro? Se la van a coger y la van a lanzar. Ay, ese está mal, no me vaya a ver mal. Yo ya la lancé, pero cae en forma caótica, eso no planea, mejor dicho. Bueno, ¿y por qué la pregunta aquí? O sea, ¿qué pasó? O sea, si estamos, si estamos, si se va a presentar al 25% de sustentación, ¿qué parámetro creen que estamos olvidando en este experimento? O lo que estamos hablando es pura carreta. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué nos hace falta? Tenemos un video hasta que Entonces, si ustedes la lanzaron, lo más probable es que, como respondieron creo que aquí, el ajo cae de forma caótica, ¿sí? Ella, al uno lanzarla, ella tiende, digámoslo, a levantar la nariz, ¿sí? Pongamos que está el bote de ataque, va a tener una tendencia a levantar esa nariz y finalmente pues la hoja va a caer caóticamente, como le dicen ustedes. ¿Qué pasó? Entonces, esta humilde hojita, este perfil que nos hemos improvisado aquí, va a tener un centro de gravedad, ¿sí? Ustedes recuerdan, el centro de gravedad de este rectángulo pues va a estar en todo el centro, ¿sí? Va a estar ubicado en todo el centro. Como ustedes ven ahí, aquí en pantalla, va a estar ubicado aquí, todo el centro de esa hojita. Y ese centro aerodinámico se va a presentar en el 25% de la cuerda. ¿Qué va a generar eso?
nuestra fuerza de sustentación se va a generar en ese centro aerodinámico, pero todo, digamos, toda esa masa se va a concentrar en ese centro de gravedad. Por lo tanto, esta fuerza aerodinámica, esa sustentación, va a generar ¿qué? Un momento, ¿sí? Y es la razón por la cual esa hojita, de buenas a primeras, no va a volar. ¿Cuál va a ser la solución? Entonces nosotros necesitamos pasar este centro de gravedad del otro lado, ¿sí? Que primero esté el centro de gravedad y después esté el centro aerodinámico. Y ese comportamiento va a ser muy importante cuando entremos a ver o estudiemos mejor un análisis de estabilidad y control de una aeronave, ¿sí? Para que una aeronave sea estable y para que la aeronave vuele, ese centro de gravedad debe estar por delante de ese centro aerodinámico, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa corrección nosotros en el papelito? Con nuestra hojita. Ahí me están viendo, yo creo que sí. Entonces, van a coger la segunda hojita, ¿sí? La van a doblar a la mitad otra vez, una segunda hojita. La van a doblar aquí a la mitad, ¿sí? Y van a extraer una pequeña, una mitad, digamos, ¿sí? Nos interesa simplemente esta mitad, ¿sí? Entonces tenemos esta mitad. Y con esta mitad la vamos a doblar, ¿sí? 3 veces. Aquí vamos la primera. Ahí doblamos una segunda vez. Y una tercera vez. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor, si me siguen? ¿Me devuelvo o es claro? Atención a la clase, por favor. Disculpa, ¿cómo que? Ok. Ya tenemos nuestro perfil, digamos aquí, nuestra ala, ¿cierto? Y ahora vamos a coger, necesitamos hacer que ese centro de gravedad de esa alita cambie, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es coger otra hojita y le vamos a extraer la mitad, ¿sí? Aquí tengo, estaba la hoja completa y extraje solamente la mitad. Con esta mitad lo que vamos a hacer es doblarla, ¿sí? 3 veces. Ahí tenemos la primera vez, una segunda vez y una tercera vez. Sí, de tal forma que nos queda otra vez otro rectángulo. ¿Sí? ¿Hasta ahí es claro? Pero yo le dije, no, pues, es que profe, mire, yo estaba cocinando y no podía entregar. Ok. Pues sí, es que ¿Y alguien más? un almuerzo y no sé, solo nos dijo de un- O podemos continuar. Eso es cierto. Sí, eso es cierto, porque siempre dicen, "Adiós, de verdad". Listo. Y ahora con la ayudita de la cinta, ¿sí? Van a coger un pedacito de cinta. No, mentira. Antes de eso, vaya, lo que vamos a hacer es, vamos a ubicar todo el centro, todo el centro de nuestra pequeña alita o de nuestro pequeño perfil, ¿sí? Para mí la forma rápida pues es doblarla y hacerle un pequeño doblecito aquí y esa va a ser la mitad, ¿sí? De mi alita, ahí quedaría proporcional. ¿Listo? Y ahora con la ayudita de su regla, préstame la reglita. La reglita, listo. Entonces, con la ayuda de la regla, vamos a calcular cuál va a ser el 25% de la cuerda de este. Sí, pues en mi caso, esta hojita tiene 14 centímetros, así que le sacamos el 25%. Mira, este tiene 13, sí, 13, 9, 13.
Esto, 9. Yo cuando falté, En mi caso, pues para esta hojita, el 25% de la cuerda va a estar ubicado a 3.5 centímetros. ¿Sí? Y vamos a marcar 3.5 centímetros. Con el lapicerito vamos a marcar esos 3.5 centímetros. ¿por qué no mandé? No quiero ir del colegio. Yo les muestro aquí. Ahí la ven. ¿Sí? Esta porción de aquí va a ser para nosotros el 25% de toda esta cuerda. ¿Listo? Sí, ahí marcan el 25%. ¿Ok? Ah, sí. ¿Me confirman, por favor, si van hasta ahí? ¿O alguien se me perdió? Solo aparece. ¿Los demás cómo vamos? Sí, la hoja grandota. Tendríamos yo creo que aquí me están, ahí se ve, ahí se mira bien, ahí. Esa es la hoja grandota y aquí tenemos el pedacito de rectangulito que habíamos doblado anteriormente. ¿Listo? ¿Todos hasta ahí? Tengo que irse acostumbrando porque la universidad no les da nada. Sí, profe, sí. Durísimo, profe, porque me... Sí, profe, sí. Ok, entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer es ya ubicamos el 25%, ¿cierto? Ya tenemos aquí el 25%. Y en todo el centro de nuestra hojita, por eso era importante que marcaran ustedes aquí este centro, vamos a pegar el filo de este rectangulito que hicimos ahora, lo vamos a pegar aquí, en todo el centro. ¿Sí? Entonces les debe quedar algo como esto aquí. Así. ¿Listo? Les debe quedar ahí. Debe quedar en todo el centro, ¿sí? ¿Es claro hasta ahí? Y esta va a ser la forma que vamos a tener. ¿Hasta ahí vamos? Espera. Hacia el ¿Me profesor de confirman? matemáticas. Listo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es comprobar ese centro de gravedad. ¿Sí? Entonces nos vamos a poner en el 25%, vamos a coger esta parte de aquí, y vamos a comprobar que efectivamente mantiene una estabilidad, ¿sí? Que está balanceado. ¿Sí? Les debe quedar balanceado ese
este sistema. Sí, en ese punto. Hay que darles así. Entonces, cuando les quede así, Sí, sí, profesor, lo van a coger el miércoles, sí. de esta parte El miércoles y lo van a la que volver yo a lanzar. pude- Y me comentan qué pasó. la que yo pude pues escuchar. Sí, dígame. ¿Sí? ¿Fue claro? Ah, ¿Se y perdieron? con respecto Ok, entonces ese era el pequeño ejercicio que quería que hiciéramos, ¿sí? Entonces, no basta simplemente con que esa fuerza aerodinámica se genere en ese 25%, sino que también hay que tener en cuenta que ese centro de gravedad, ¿sí? Y ese centro de gravedad y ese centro aerodinámico va a ser de vital importancia cuando diseñemos el planeador o cuando ya diseñemos toda la aeronave o para toda qué bien, Robert, cuando diseñemos toda la aeronave. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser la condición de estabilidad que nosotros tenemos? Que ese centro de gravedad debe estar por delante de ese centro de aerodinámica, ¿sí? Y pues yo creo que sí, no, sí, dejemos esta parte hasta aquí en cuanto a estabilidad y control. eh, hay otro trasfondo de la situación, sí, pero ya lo tocaremos a su momento en esa parte de estabilidad y control que va a ser también una de las charlas. ¿Ibas a decir algo, María? No, estoy esperando mi momento de intervenir. Ah, ya, ya. Bueno, pero ya. Bueno. No sé si a los demás les funcionó, no les funcionó, tuvieron problemas. Acabó la charla, ¿sí? No sabía. Hola. Ok, perfecto. Entonces, continuemos. Sí, ese era el pequeño ejercicio que quería que hiciéramos. Entonces, continuemos porque ya nos ha cogido el tiempo. Pasamos ahora a perfiles aerodinámicos. Bueno, como le dijo José, digamos que en esta oportunidad es muy importante que volvamos a repasar cómo es la nomenclatura de un perfil aerodinámico, en el sentido pues de que más adelante queremos ya centrarnos, digamos, en hablar técnicamente, en que ustedes independientemente de no está la imagen así señalada con cada uno de los nombres, pues nos entiendan y nos entendamos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces aquí volvemos a repetir el borde de ataque, donde está posicionado, el borde de salida, como está ahí, o borde de fuga, el extra 2, intra 2, y en esta parte fundamental que vamos a trabajar ahorita es tener en cuenta lo que es ordenada máxima de la línea de curvatura media. Esto me significa la diferencia existente entre la línea de curvatura media y la cuerda aerodinámica. También dónde está posicionada esa ordenada máxima de la línea de curvatura y el espesor como tal que tiene el perfil. Siguiente, José. Actualmente existen diferentes familias de perfiles aerodinámicos, como lo podemos ver en pantalla, como está el NACA, el Clark-Jet, el RAF, el Göttingen, el Epler, entre otros. Cada uno de estos, pues, se ha desarrollado en una época diferente, años diferentes, también forzados o generados a partir de la necesidad
de obtener una mayor estabilidad o tener perfiles o una base de perfiles más amplia para diferentes aplicaciones. En la siguiente imagen también podemos ver ubicados por años los diferentes perfiles, cómo se han ido desarrollando desde los hermanos Wright hasta aquí lo tenemos también 1935, pero faltan ahí relacionar los Epler, no me acuerdo, los Borman, creo que no están ahí. Entonces ahí pueden ver una idea de cómo han ido evolucionando los perfiles. Siguiente cosa. Puntualmente en este ejercicio nos vamos a centrar en los perfiles NACA, ya que son uno de los perfiles más usados actualmente. Estos perfiles NACA tienen diferentes familias, son 8 familias. Vamos a trabajar aquí inicialmente 6. Entonces la primera familia, la familia de 4 dígitos. Ahí vemos un ejemplo, el NACA 2412, en el cual vamos a aprender a interpretar o vamos a ver el significado de cada uno de esos dígitos. Entonces el primer dígito pues nos representa la ordenada máxima de la línea de curvatura máxima. Como les dije, esa es la diferencia entre la línea de curvatura máxima, la línea de curvatura media y la cuerda aerodinámica del perfil. Ahora el siguiente dígito nos va a representar la posición a la cual se encuentra esa ordenada máxima. En este ejercicio, por ejemplo, aquí tenemos un 4 que nos representa que está ubicada al 40% de la cuerda aerodinámica. Esa cuerda aerodinámica va desde el borde de ataque hasta el borde de fuga, la que vemos ahí clarita, punteada en el dibujo. Esta es la cuerda aerodinámica. Entonces, el valor, digamos, de esa cuerda ya depende de otros cálculos que ya cuando estamos diseñando ya les iremos mostrando cuáles son las fórmulas y cómo se debe realizar. Entonces, a partir de ese valor que nos dé, digamos en este caso, un ejemplo, tenemos, como lo hizo José, ahí en la hojita de papel tenía 13.9 de cuerda. Entonces nos dice que el 40% va a estar ubicada o va a ser la posición de esa ordenada máxima de la línea de curvatura media. El siguiente de los 2 dígitos, que es el 12, nos va a indicar es el valor del espesor del perfil, que es en este caso al 12% de la cuerda. Esos dígitos me significan cuánto porcentaje de la cuerda va a ser ese espesor. Aquí otra cosa a tener en cuenta son los perfiles simétricos, como lo podemos ver ahí en pantalla, otro ejemplo, NACA 0012. Si ustedes se acuerdan en la anterior charla, hablamos que existen perfiles asimétricos y simétricos. Entonces los asimétricos es donde su parte superior es más curva que la parte inferior, y los simétricos, tanto la curva superior como la inferior, es igual. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de un perfil simétrico, esos 2 dígitos iniciales van a ser 0. ¿Por qué? Porque no existe una ordenada máxima, o sea, no hay una diferencia entre la cuerda, la línea de la cuerda de curvatura media y la cuerda aerodinámica. O sea, no existe esa diferencia. Entonces va a ser tanto la curvatura superior como la inferior van a ser iguales. Entonces por eso esos 2 dígitos van a ser 0. Y finalmente lo único que nos va a indicar es su espesor. Aquí otro parámetro que hay que tener en cuenta es que por defecto, ahí vemos un ejemplo, ahí dice 30% y lo pueden observar en pantalla. Por defecto, el espesor o el valor máximo del espesor va a ser siempre el 30% de la cuerda. ¿Vale? Sigamos, José. La siguiente familia, la familia de 5 dígitos. Igualmente vamos a interpretar cada uno de esos dígitos que nos representa. El primer dígito, de nuevo, nos representa pues esa ordenada máxima de la línea de curvatura media. El siguiente nos representa esa posición de esa ordenada máxima. Y el último, nuevamente, el espesor. Aquí, como pueden ver en la parte superior derecha, estamos viendo los ejemplos de las series, de las familias, de perfiles ya en el software, o sea, como es su diseño realmente. Entonces vemos cómo va cambiando a medida también que cambian las familias, como su forma va cambiando, ¿no? Por ejemplo, aquí la vemos un poco más esbelta, más fina, este perfil. Siguiente, José. La siguiente, la familia de un dígito, o también lo podemos encontrar en la teoría como la familia del dígito 16.
Aquí también vamos a interpretar cada dígito. Entonces aquí tenemos el primer dígito, nos indica el número de serie, solamente para ver el número de serie. En este caso, 1. En la siguiente dígito nos expresa la posición del mínimo de presión, el punto donde se encuentra el mínimo de presión. El siguiente nos representa el CL ideal y el último, el espesor. Digamos que todo esto se da en porcentaje, ¿no? Después, a partir del 6, se da en valores de porcentaje. El CL, en CL ideal en este caso sería, como lo indica ahí, hay un número 2 en el ejemplo, sería 0,2. Y los otros serían 12% y 60%. Siguiente, José. Y el último que les indicaba que íbamos a ver en este ejercicio era la familia de 6 dígitos. Aquí vemos otro parámetro importante y lo pueden ver ahí, que dice A igual a 0.4. Ese nos representa dónde se mantiene el flujo laminar. Entonces, en este caso, ahí nos indica en este ejemplo que se mantiene al 40% de la cuerda. El siguiente, el primer dígito, otra vez, nos indica el número de serie. El 4 nos expresa otra vez la posición del mínimo de presión. Ese numerito chiquito ahí, superíndice 1, nos indica, digamos, el rango, el intervalo por arriba y por debajo que se podría encontrar como un CL aceptable. En este caso está en 1, entonces sería más o menos 1 por arriba de ese CL ideal y por debajo de CL ideal. El siguiente CL ideal, como lo dije, sería en este caso, como hay un 2, 0.2. Y por último, el espesor del perfil. Siguiente, José. Aquí podemos ver más relacionado las diferentes familias que les indicaba inicialmente, que son en este caso hasta el número 8. Aquí también vemos relacionados tanto sus ventajas como desventajas y las aplicaciones que tiene generalmente cada serie. Por ejemplo, el primero, en la serie 4, nos dice que como ventajas tenemos que tener buenas características de pérdida, centro de presión es aproximadamente constante, pero como inconvenientes o debilidades es que tiene un bajo coeficiente de sustentación, una elevada resistencia y un elevado momento de cabeceo. Y las aplicaciones, pues en aviación general, estabilizadores, jets supersónicos, palas helicópteros, soportes, aletas de misiles y cohetes. Entonces aquí, así igualmente como los demás, ahí podemos ver relacionadas esas ventajas y desventajas y aplicaciones. El siguiente, José. Y finalmente, aquí les trajimos o le relacionamos un tipo de aeronaves. Ahí pueden ver los nombres, tanto las imágenes, los nombres como el fabricante y el perfil que usa. Por ejemplo, en el primer ejercicio, en el primer ejemplo ahí, aparece que usa un perfil NACA 23016 raíz y un perfil Aero 5864 en la punta. ¿Qué nos indica? Que en una misma ala hay dos tipos de perfil. ¿Qué nos quiere decir? Que en realidad, dependiendo de su geometría o la forma que nosotros escojamos para nuestro aeronave, de su ala, podemos utilizar uno o más perfiles, dependiendo pues ya puntualmente de la aplicación o digamos generalmente la aplicación o qué queremos hacer con la aeronave, para qué va a ser utilizada. De ahí le vamos a dar las diferentes características, ¿no? Una buena selección de perfil, pues obviamente da por sentado, digámoslo así, que el funcionamiento de la aplicación que yo quiero, pues se va a poder llevar a cabo satisfactoriamente. Sí, hay otro ejemplo, José, hay dos. Siguiente. Sí. Entonces, ¿por qué les mostramos esto? En realidad es porque ahorita le vamos a mostrar un ejemplo, José lo va a mostrar, y a partir de ahí le vamos a dejar una guía, la cual esperamos que ustedes desarrollen. Está puntualmente, paso a paso, lo que se debe realizar. Digamos que tanto la clase o la charla pasada como esta van a ser unidas en esa guía, con el fin de que tengamos conceptos más claros y empecemos a trabajar de forma más conjunta. Entonces, la primera parte va a ser ese análisis del perfil, un análisis 2D, y una vez avancemos o se culmine esa parte, empezaremos la fase
en 3D, que ya sería a partir del perfil formar esa ala completa y hacer todo su análisis. Bueno, y ahora pasamos al workshop de XFLR5. Entonces, pues a partir de aquí, digamos que todas las preguntas que ustedes tengan, pues siéntanse en la libertad, mejor dicho, como a lo largo de la charla también, de abrir el micrófono, preferiblemente, o dejar la pregunta ahí en el chat. ¿Listo? Ok. Entonces, tenemos nosotros un perfil aerodinámico, ¿cierto? Y miramos cuál va a ser, digamos, su comportamiento del coeficiente de sustentación respecto a ese ángulo de ataque. También cuál va a ser el comportamiento de esa resistencia y cómo se va a comportar esa resistencia respecto a ese coeficiente de sustentación. ¿Sí? Pero ¿cómo obtener estas gráficas? ¿Cómo de este perfil voy a obtener, cómo saber cuál va a ser el comportamiento de X o Y perfil? Es la pregunta aquí. ¿Sí? Entonces, pues, podemos irnos a un túnel de viento, ¿sí? Y hacer esa caracterización de ese perfil, ¿sí? Poner nuestro perfil en ese túnel de viento y sacar nuestros parámetros aerodinámicos que nosotros necesitemos, ¿sí? Como la sustentación, el drag, la eficiencia, el momento. Pero, ¿qué pasa? Pues no siempre nosotros contamos con un túnel de viento. Sí, pues en nuestro caso no contamos con un túnel de viento. La universidad no tiene un túnel de viento. Entonces, afortunadamente, pues siempre hay soluciones. ¿Cuál va a ser la solución para nosotros? Hacer una simulación de ese túnel de viento. ¿Sí? ¿Cuál va a ser ese simulador, digámoslo así, de nuestro túnel de viento? Pues va a ser XFLR5, ¿sí? Es la parte que corresponde un poco a lo que es CFD, que es dinámica de fluidos computacional, ¿sí? En la cual pasamos ese túnel de viento a nuestro computadora. Mediante software hacemos una simulación de ese túnel de viento. Entonces, ese pequeño túnel de viento denominado XFLR5, como cualquier CFD, ¿sí? Ya sea ANSYS o hay otro, Simulia también hay otro, nos va a generar un porcentaje de error, ¿sí? Entonces, para XFLR5 hay unas ciertas recomendaciones, ¿sí? Unas ciertas alertas, digámoslo así. Entonces, ¿qué nos dice? La primera, la herramienta es para análisis de perfiles, ala y aviones que operan abajo números de Reynolds, ¿sí? Aquí la importancia de determinar bien cuál va a ser el número de Reynolds en cual nosotros vamos a trabajar y cuál estamos diseñando. Este programa es distribuido para ser usado, pero sin ningún tipo de garantía. ¿Por qué? Porque es gratuito, ¿sí? Este software es totalmente gratuito y por ende dice que no garantiza que se cumplan requisitos de ningún propósito en particular y el programa ha sido escrito exclusivamente para el diseño de modelos de planeadores, para lo cual entrega resultados razonables consistentes. ¿Y qué pasa con este programa? Que está restringido para hacer análisis o para diseñar, digamos, aeronaves de tamaño real. O sea, es decir, que si nosotros queremos hacer un análisis para un avión de pasajeros, pues con XFLR5 lastimosamente no lo vamos a poder realizar. ¿Sí? ¿Podemos hacerlo? Sí, se puede hacer, pero pues digamos que los resultados que nosotros esperamos pues no van a estar muy acordes, o el porcentaje de error mejor dicho que va a tener va a ser muy alto. Pero digamos que debido al uso, al código que tiene XFLR5, pues tiene varios soportes o artículos en el cual ellos hablan, en el cual genera resultados buenos, ¿sí? Entonces, digamos que a pesar de que nos dice el que no le da ningún tipo de garantía, pues entrega resultados favorables para los diseños que pretendamos realizar. XFLR5 se encuentra en la en la última versión, que es el 6.47. Entonces, de ahí para abajo hay muchas versiones. Sí, hay una por aquí, por ejemplo, que presenta muchos errores. Creo que era la 46, si no recuerdo mal. Presenta muchos errores. Entonces, la que estaba en el paquetico de Drive es la 6.47. Es, digamos, la más estable. Esa versión se lanzó en el 2019, mes 7, día 07.
y a partir de ese momento no hay más actualizaciones gratis. ¿Sí? Entonces hay que tenerlo claro. ¿Qué pasó con XFLR5? Evolucionó, pasó a una nueva versión y ahora se llama Flow 5. ¿Sí? Esta es la versión 7, ¿sí? Quedó en la 647, pasó a la 7 de XFLR5 y por ahora es pago. ¿Sí? Si ustedes buscan en internet Flow 5, pues el desarrollador, digámoslo, de XFLR5 dice que tiene todas las cartas sobre la mesa. Se pretendía pues que la fase de prueba durara hasta junio, si mal no recuerdo, pero la dejaron extendida 3 meses más, así que hay que esperar 3 meses más para ver si llega a ser el reemplazo de XFLR5 gratis o definitivamente hay que hacer una suscripción de pago. ¿Sí? Entonces, la última versión es del 20 de julio del 2020, la fase 7.1, la fase beta, ¿sí? En el cual está la interfaz, es una reestructuración casi completa de todo el código de XFLR5, de ahí que estén esperando, digamos, esos 3 meses para validar precisamente los datos. ¿Sí? Si ustedes buscan XFLR5, hay muchas universidades que han trabajado con él, y es una herramienta bastante útil y poderosa. ¿Listo? Así que para nosotros XFLR5, sí. ¿Listo? ¿Qué vamos a encontrar nosotros? ¿Qué vamos a encontrar nosotros en XFLR5? ¿Cómo lo vamos a ver? XFLR5 va a ser una caja negra, ¿sí? En la cual nosotros vamos a tener entradas y vamos a tener salidas. ¿Cuáles van a ser esas salidas? Van a ser la sustentación, el drag, la eficiencia aerodinámica, ¿sí? Y otro tipo de visualizaciones, ¿sí? Como el que presenté en la charla anterior, en la cual vamos a ver cómo hace esa variación de la distribución de presiones versus el ángulo de ataque. También nos va a presentar el momento, cuál va a ser la velocidad que va a tener nuestra aeronave, cuál va a ser esa distribución de presiones a lo largo de la aeronave. ¿Y cuáles van a ser las entradas que nosotros vamos a obtener? Si bien tenemos nuestro perfil aerodinámico, pues XFLR5 no nos va a entender esta figura que nosotros tenemos. Le tenemos que entregar unas series de parejas de datos, un X, uno en Y, ¿sí? Y esa va a ser la entrada, esa cajita negra que nosotros tenemos allí, ¿sí? ¿Qué otras variables le podemos ingresar? La temperatura, ¿sí? Si queremos calcular el momento, pues tenemos que darle los parámetros de la densidad, la velocidad, la viscosidad, cuál va a ser la cuerda, cuál va a ser esa superficie alar con la cual nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Y caso similar para la sustentación y para el drag. ¿Cómo se van a ver reflejadas esas variables? A través del número de Reynolds, ¿sí? Por eso en la charla anterior hacíamos hincapié en la importancia que tiene ese número de Reynolds. Entonces, para XFLR5 nosotros vamos a tener un problema físico. ¿Y ese problema físico cuál va a ser? Determinar cuáles son los coeficientes aerodinámicos que va a tener cierta cantidad de perfiles, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos determinar esos coeficientes aerodinámicos. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Mediante esa caja negra. ¿Qué va a haber en esa caja negra? Va a haber un modelo matemático, ¿sí? Después de ese modelo matemático, pues va a pasar a una solución numérica, y con esa solución numérica vamos a obtener ¿qué? Unas variables de interés. ¿Ok? Dentro de ese modelo matemático y dentro de esa solución numérica, XFLR5 usa o funciona mediante un programa llamado Exploit. Exploit es desarrollado por el ingeniero Magdela del MIT. Sí, ¿qué va a hacer Exploit? Es un programa interactivo para el diseño y análisis de perfiles aerodinámicos subsónicos. ¿Sí? Bueno, pero sí, o sea, ya existe una herramienta que es Exploit. ¿Por qué utilizar XFLR5 y por qué no utilizar Exploit? Sería una pregunta aquí. Pues bien, Exploit, esta es su interfaz. ¿Sí? Ustedes ven, esta es la interfaz de Exploit.
Yo creo que la puedo mostrar aquí rápidamente, aunque pues ya está en pantalla. ¿Sí? Esta es la interfaz de Xfoil, ¿sí? La versión 6.99. ¿Cómo nos vamos a comunicar a través de con Xfoil? ¿Cómo vamos a hacer nosotros nuestros parámetros, nuestros análisis? A través de una serie de comandos, ¿sí? Entonces vamos a ingresar comandos y Xfoil los va a interpretar y al final pues nos va a sacar estas gráficas, ¿sí? Si comparamos Xfoil con XFLR5, pues la interfaz, digamos que es mucho más amigable. Entonces, esa es una de las razones por la cual se prefiere utilizar XFLR5 por una interfaz más amigable, ¿sí? Y además, pues que Xfoil corre detrás de XFLR5. Entonces, mirando un poquito más a fondo esa caja negra, ya miramos un modelo que va a tener un modelo matemático, va a pasar a una solución numérica y nos va a generar unas variables de interés. ¿Sí? Esas variables de interés van a ser en 2 dimensiones, o vamos a realizar análisis de perfiles en 2 dimensiones. ¿Qué quiere decir en 2 dimensiones? Lo podemos ver como que ese perfil aerodinámico o esa ala, digámoslo virtual que tenemos, va a ser infinita. ¿Qué quiere decir que sea infinita? Pues que no va a tener vórtices, no va a generar vórtices en las puntas de las alas. Todos conocen lo que son los vórtices. ¿Me confirman ahí, por favor? O, mejor dicho, los vórtices van a ser estos remolinos que se van a generar precisamente en las puntas de las alas. ¿Debido a qué? Pues a la presión que va a tener abajo, la presión en un grado menor que va a tener en la parte de arriba. ¿Listo? Bueno, José, quiero aquí decirles algo también, perdón, te interrumpo. Dale. Es que con lo que presentó José, lo de los vórtices, en realidad cuando ustedes empiezan a usar XFLR5, se van a dar cuenta de la diferencia cuando uno analiza un perfil a cuando uno analiza ya un ala. El perfil, el programa como tal lo toma como una superficie infinita, la cual no va a tener fin. Entonces, por ende, no se van a presentar los vórtices. En cambio, cuando ya planteamos como tal el ala, ya le damos una geometría, le damos un dimensionamiento, ya ahí ya es finita y por ende al final, en las partes extremas del ala, se va a presentar esos remolinos. Ya pues la medida, digamos, si es grande o pequeña, ya dependerá pues de todo lo que nosotros planteemos como tal para nuestra nave, ya las características que le demos. Listo, gracias, María. Bueno, ahí complementando lo que nos dice María, esos vórtices van a ser remolinos de muy alta energía. ¿Sí? No sé si hay un canal en YouTube que se llama Mauricio PC o algo así, en el cual nos muestra un caso en el cual presenta cuál es la importancia de controlar esos vórtices en aeronaves demasiado grandes, ¿sí? De pasajeros. Esos vórtices son de vital importancia para las aeronaves pequeñas. Entonces, él nos va a entregar digamos, un análisis en 2 dimensiones, ¿sí? Nos va a entregar resultados no teniendo en cuenta esas pérdidas, digamos, de energía ahí en las puntas de las alas, ¿sí? Y nosotros podemos hacer ese análisis, pasar con estos datos que nosotros obtuvimos aquí, pasar ya a un análisis en 3 dimensiones, en la cual pues ya tenemos una ala finita. E igual va a pasar un modelo matemático, una solución numérica y nos va a entregar otras variables de interés, ¿sí? ¿Cómo va a realizar XFLR5 ese modelo matemático? Mediante 2 modelos matemáticos, uno denominado LLT y otro denominado BLM. Con respecto a estos 2 modelos matemáticos, en la guía, ustedes deben buscar a qué hace referencia cada uno de estos modelos. ¿Listo?
Y es así como XFLR5, digamos, detrás de toda esa caja negra que nosotros miramos, va a funcionar. Nosotros vamos a entregar unos parámetros de entrada y él nos va a entregar unos parámetros de salida. Ok, no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta o comenzamos ya con la explicación y el ensayo del problema. Bueno, si no hay preguntas, entonces comencemos. La idea es pues que lo vayan haciendo paso a paso, así que si se quedan en algún punto, por favor, me dicen. Bueno, esta es la interfaz de XFLR5, ¿sí? Mejor dicho, cuando ustedes lo abran, déjenme, yo lo reinicio. Cuando ustedes abran el programa por primera vez, van a encontrar esta interfaz, ¿sí? Así, tal cual. Entonces, nosotros vamos a ir a File y vamos a abrir un nuevo perfil. Lo primero que vamos a hacer nosotros es cargar precisamente ese perfil. Entonces, se van a la carpeta en la cual ustedes descargaron, ¿sí? En la cual tenía toda esa base de datos de los perfiles, ¿sí? Y vamos a hacer un ensayo con un NACA 4415. Entonces le damos a abrir, ¿sí? Y esta va a ser lo que nos va a presentar. Entonces esta pestañita que queda por fuera va a ser la herramienta, la barra de herramientas, que la podemos integrar directamente a la pestaña de ahí. ¿Ok? Entonces, él nos muestra aquí, él carga el perfil, ¿y qué va a hacer el perfil? Como les dije, el perfil va a nacer una serie de puntos, una serie de coordenadas en X y en Y. Entonces, si ustedes abren el archivo .dat, viene un bloc de notas, y esto es lo que nosotros le ingresamos al programa, ¿sí? Este conjunto de datos que va a representar el NACA 4415. Si ustedes se dan cuenta, este perfil viene normalizado en una escala del 1 al 0, ¿sí? Eso nos va a permitir a nosotros, posteriormente, en el análisis de toda el ala, eh, darle ya la proporción a este perfil, dependiendo de la cuerda que nosotros necesitemos, ¿sí? Entonces, con este perfil aquí, nosotros podemos cambiar las propiedades que queramos, ¿sí? Entonces, si ustedes les dan F3, él le sale un refinamiento que nosotros podemos hacer a ese perfil, ¿sí? Entonces nos dice cuántos número de paneles, cuántos punticos nosotros necesitamos en nuestro perfil. Entonces, él cargó 97, nosotros podemos aumentar ese número de puntos que tenemos, digamos 300 puntos, ¿sí? Le damos a aplicar, y él calcula y hace un refinamiento de los puntos necesarios que va a tener este perfil, ¿sí? Entonces le damos guardar. ¿Listo? Y él aquí nos indica cuál va a ser el espesor y otras variables con respecto a NACA 4415. ¿Sí? Propiedades que nosotros habíamos visto anteriormente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Sí? ¿Todos me siguen? Ok, perfecto.
Entonces, continuemos. Digamos, ¿cuál va a ser el problema que nosotros vamos a tener cuando hagamos este refinamiento del perfil? Va a ser una mayor cantidad de requisitos computacionales, ¿sí? Entonces el programa va a requerir hacer más cálculos, lo cual va a tomar más tiempo. Entonces hay que tenerlo en cuenta allí. Entonces, digamos aquí un poco de decoración. Si digamos a mí, por ejemplo, el color negro ahí no me gusta, entonces yo lo que le doy es en opciones, en preferencias, en opciones, y le doy en el blanquito, ¿sí? Y él lo cambio, queda a mi vista pues es mejor. Si ustedes prefieren, pues lo pueden dejar negro. Otra cuestión que nosotros podemos hacer aquí es cambiar, ¿sí? En esta opción, clic derecho sobre la parte del perfil y podemos darle, seleccionar un estilo, ¿sí? Entonces, el estilo de la línea, podemos escoger circulitos más grandes, más pequeños o cuadrados, ¿sí? Entonces, digamos que vamos a tener unos puntos circulares. Y el color, pues si no les gusta el color que XFLR5 le asigno, pues lo pueden cambiar. Y el grosor, si ustedes quieren ver de pronto el perfil un poco más grueso, ¿sí? Entonces este va a ser el perfil como nos lo presenta ahora XFLR5, ¿sí? ¿Qué va a hacer XFLR5? Dentro de esos puntos que nosotros tenemos, entonces aquí hagámosle una reducción. Ustedes no le hagan esta reducción, déjenle como está. Es para mostrarles algo aquí. Entonces yo le voy a decir que simplemente necesito 25 puntos. Entonces con los 25 puntos me va a hacer el cálculo de los diferentes coeficientes coeficientes aerodinámicos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer XFLR5? Por cada uno de estos punticos que él tenga aquí, va a calcular ese distribución de presión. ¿Sí? Entonces va a calcular una distribución de presión en este punto, va a calcular una distribución de presión en este punto, y así. Entonces, si ustedes hacen ese refinamiento del perfil, pues él tendrá que hacer más cálculos. ¿Sí? A eso me refería con lo que les decía. Va a consumir más recursos computacionales. ¿Sí? Si se dan cuenta, el punto en el cual el XFLR5 va a hacer el cálculo va a estar más seguido. ¿Ok? Listo. Y algo más que yo me olvida por aquí, no. Entonces, ahora necesitamos hacer ese análisis. Entonces, en esta pestañita le vamos a ir análisis, ¿sí? Y le vamos a decir definir un análisis. ¿Ok? XFLR5 nos presenta varios tipos de análisis, ¿sí? Por ahora el que nos interesa va a ser el tipo número 1. Y aquí, ¿cuál va a ser nuestra variable de entrada? Va a ser el número de Reynolds o el número de match. Entonces, para el caso que nosotros manejamos, pues el número de match es bajo, así que nos concentraremos simplemente en el número de Reynolds, ¿sí? Entonces, digamos que vamos a obtener un número de Reynolds de 600.000. Entonces, le damos 600.000 al software. Listo, ahí está 600.000, ¿sí? Y le damos OK. ¿Sí? No configuramos las otras opciones que estaban allí, que es como el NCRID y la posición de transición que va a tener de cómo va a calcular los coeficientes. Entonces, hasta ahí vamos. Ok. Entonces, en la parte de configuración, si ustedes ven esta pestañita, pues la podemos poner al lado izquierdo y él ajusta la pantalla allí. O la pueden sacar como gusten. También a mí me gusta que quede sujeta ahí. Y él nos presenta unas opciones aquí. Entonces nos dice cuál es el ángulo de ataque, y aquí este es el alfa, cuál es el ángulo de ataque en el cual nosotros queremos que él comience, termine, y cuáles van a ser los pasos en el cual él va a realizar esos análisis, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar estas tres casillas y después les mencionaremos por qué se seleccionan o por qué no se deben seleccionar esas casillas. Activamos la secuencia, ¿sí? Para que nos active estas dos casillas de acá, el final y el paso. Le vamos a decir que queremos que nos calcule
los coeficientes aerodinámicos desde menos 12 grados hasta los 12 grados, ¿sí? En intervalos de 0.5 grados. Y le van a dar analizar. Se les va a sacar una grafiquita como esta que ustedes ven aquí. Y como les digo, en este punto, dependiendo tanto del paso que ustedes le den, como de la cantidad de puntos que ustedes le generan al programa, pues él se va a demorar más o menos en realizar ese cálculo. ¿Sí? Una cosa aquí. ¿Hasta ahí es claro? ¿Vamos bien? Ok. Aquí, ¿qué tenemos? Ustedes se dan cuenta, él hace ese cálculo para cada uno de esos puntos que nosotros le dimos. Entonces nos dice aquí, converge después de 6 iteraciones. ¿Sí? Hay puntos en los cuales él no converge. Entonces esto es un poco ya de pronto hay gente que haya visto física computacional o métodos numéricos, ¿sí? En el cual se hacen a partir de un punto, de unas condiciones dadas, empezamos a hacer iteraciones hasta llegar al punto, a la solución correcta de una determinada ecuación, de un determinado sistema. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven aquí, el a menos 12 grados nos indica cuál va a ser esa distribución de presiones a lo largo de ese perfil. Entonces, ustedes ven aquí, creo que exageré un poco con los puntos, así que voy a dejar en línea normal y voy a bajar un poco el grosor de la línea. Creo que se ve un poco mejor. Y nosotros vamos a, si a ustedes les interesa, digamos que a 7 grados, determinar cuál va a ser el comportamiento de ese centro de presiones, pues lo pueden hacer, ¿sí? Y él nos permite hacer una animación, ¿sí? Entonces nos permite, por ejemplo, dígame cuál va a ser la distribución de presión a lo largo del perfil. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y yo cambio aquí otro momentico para mostrarles el estilo, les voy a decir que sea un punto pequeño únicamente. En cada uno de esos puntos, él me hizo el cálculo de esa fuerza, ese centro de presión, de tal forma que me genere esa distribución de presión a lo largo del perfil. ¿Listo? Aquí me indicaría cuál va a ser la distribución de presión y aquí me indica cómo se va a comportar ese fluido. ¿Sí? Entonces miremos que a 7 grados todavía existe, ese fluido todavía está pegado al perfil. ¿Sí? Entonces si nos vamos por ejemplo a los 12 grados, ese fluido se empieza a desprender ya del perfil. ¿Sí? Ahí creo que lo vemos. Igual pasaría si nos pasamos a menos 12 grados. Ese fluido se empieza a desprender ya del perfil, es decir, que empieza una pérdida. Entonces, si nosotros nos vamos a los 0 grados, ese fluido estaría completamente pegado al perfil y esa sería su distribución de presión. ¿Listo? Y si nosotros queremos, pues le podemos dar animar. ¿Y el qué va a hacer? Él va a ir cambiando esa distribución de presión que va a tener. ¿Sí? Podemos ver cómo va a cambiar aquí en esos vectores de la distribución de presión. Y si nos interesa también ver cómo va a cambiar ese momento. ¿Sí? Pueden hacerlo un poco más lento, vaya paso por paso, o muy rápido. ¿Sí? Hasta allí vamos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta allí? Ok, por favor, si alguien se quedó, nos avisa. ¿Listo? Y en la otra, en el otro botoncito, ¿sí? Aquí vemos cuál va a ser la distribución de presiones, ¿sí? Y en este punto, él nos indica cuáles van a ser la polar, cuáles van a ser esas diferentes coeficientes aerodinámicos que nosotros estábamos calculando, ¿sí? Entonces ustedes lo ven allí. Este va a ser
las 4 gráficas que por defecto nos va a indicar. ¿Listo? Entonces nosotros así obtenemos cuál va a ser el coeficiente de sustentación versus el coeficiente de drag, cuál va a ser el coeficiente de sustentación versus el ángulo de ataque, cuál va a ser el coeficiente de momento versus el ángulo alfa, cuál va a ser esa eficiencia aerodinámica versus ese coeficiente, perdón, ese ángulo de ataque. ¿Listo? Entonces, si nosotros queremos ver solamente, o nos es de interés alguna de estas gráficas, nos vamos a ir a gráficas y le vamos a decir que nos indique una en particular. ¿Sí? Entonces digamos que estamos en la gráfica 3, ¿sí? O en la gráfica 2. ¿Sí? Entonces este es el coeficiente de sustentación versus el ángulo de ataque. ¿Sí? Entonces nosotros vemos cómo está variando la sustentación versus el ángulo de ataque. Nos indica cuál va a ser con la ruedita del mouse, pueden ampliar, o con el mouse del portátil, si alguien está en el portátil, simplemente es ampliar o reducir allí. Y nos va a decir cuál va a ser el coeficiente de sustentación en un ángulo en alfa igual a 0, cuál va a ser el coeficiente de sustentación cuando no genera, a qué alfa él no genera sustentación, ¿sí? En este caso sería menos 4 grados, el perfil no generaría sustentación, y cómo se va a generar la pérdida del perfil. ¿Sí? Entonces digamos que nosotros queremos refinar un poco más esta curva. Entonces digamos que ahora necesitamos desde menos 20 a 20 grados. ¿Sí? Y le vamos a pedir a XFR5 que nos haga un poco más fina esa malla. Entonces digamos que le vamos a dar de pasos de 0.2 y le damos otra vez analizar. Mañana nos toca cuarentena, ¿no? Voy a ver a mi papá, le gustó de bien todo para irnos a la cena a la boda de Carlos. No sé si hay alguien, tengo alguna pregunta. Entonces ahí ustedes ven cómo el programa va refinando esos cálculos que ha hecho, va entregando más puntos. Listo, ahí terminó. Ahí vemos más claramente cuando el perfil entra en pérdida, cuando deja esa zona lineal del perfil, ¿sí? Cuando ya entra en una pérdida. Entonces nosotros digamos que vamos y le decimos que por favor nos muestre a 19 grados y ya miramos que ya hubo un desprendimiento de esa capa límite, entonces el perfil ya no está generando tensión. Ok. Listo. Entonces nosotros podemos hacer dentro de los análisis, ¿sí? Podemos hacer múltiples análisis. Entonces al darle ahí en esos múltiples análisis, nosotros podemos hacer una variación entre los reinos que nosotros necesitemos determinar, ¿sí? E igual con unos incrementos. Entonces digamos que queremos nosotros que el programa nos determine que inicie en un reino de 600.000 y que lo lleve hasta 1.000.000 podría ser. Y los incrementos que los haga de 10.000 en 10.000. ¿Sí? Y aquí nosotros igual especificamos cuál va a ser el alfa mínimo, cuál va a ser el alfa máximo y cuál va a ser el incremento. Entonces yo creo que por tiempo, digámosle que sea el incremento de 1 y le vamos a decir que nos active este botón aquí. ¿Sí? Y aquí nosotros vamos a controlar esas iteraciones que nosotros miramos, que les indiqué hace un rato. Entonces vamos a dejar por ahora en el que está por defecto. Y le vamos a dar a analizar. Y él va a comenzar a analizar esos coeficientes
aerodinámicos a distintos números de Reynolds. Entonces esperamos un momentico ahí que él termine. Y si hay alguna duda, me comentan. Bueno, por tiempo yo lo voy a cancelar ahí si ustedes quieren, pues sí, lo pueden dejar para que él termine de hacer ese análisis ahí hasta 1.000.000. Y lo que ustedes debieron obtener fue varias curvas, ¿sí? En las cuales van a representar el comportamiento de ese perfil a distintos números de Reynolds. Sí, en este caso pues se me quedó activa esta pestañita aquí, en cual me indica pues que todas las gráficas que él me dé sean del mismo estilo, cosa pues que a veces no es muy conveniente como es en este caso, así que le voy a dar cambiar aquí rápidamente los colores, ¿sí? Aquí especifica cuál es el número de Reynolds, entonces este va a ser 600.000, 610.000, 20.000, 30.000, este es por ejemplo 700.000, ¿sí? Entonces aquí le voy a cambiar el color. ¿Listo? No sé si hasta allá ya existan dudas. ¿Alguien se perdió? ¿Alguien se quedó? ¿Todo es claro? Bueno, entonces si nosotros ampliamos esas variaciones en el número de Reynolds, ¿sí? Pues van a haber ciertos cambios, ¿sí? Si por ejemplo queremos añadir otro, pues digamos que queremos que nos calcule a 2.000.000, pues le damos OK y le damos a analizar, y él empieza aquí a graficar esos cálculos. ¿Sí? Ahí vemos cuál es el cambio, por ejemplo, de 2 millones a 600, 700 que tenemos en esta parte de abajo. ¿Listo? María, de pronto algo que se me olvide. De pronto no sé, pues si alcance el tiempo para un perfil simétrico, de pronto para ver las variaciones puntualmente en SSL. No sé si podrías. Ok, sí, esa falta. Gracias, man. Listo, entonces nosotros tenemos aquí, digamos, este perfil, ¿cierto? Analizamos el 4415. Entonces nosotros necesitamos determinar cuál va a ser el comportamiento de otro perfil. Entonces, digamos, esta vez vamos a sacar el NACA 0018, que sería un perfil simétrico. ¿Sí? Entonces le damos a abrir y él aquí nos muestra cuál es ese perfil. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí él nos indica cuáles son los números, los puntos que él va a tener. Entonces nos dice que son 35. Entonces digamos que yo le voy a decir que sean 150. ¿Sí? Y le voy a decir que lo guarde. ¿Listo? Este va a ser nuestro perfil
NACA 0018. E igual, vamos a definir esta vez ya un definimos ese perfil, definimos los intervalos y bajémosle. Y le vamos a decir que lo analice. Ya completó. Y aquí vemos mejor, él nos indica cuáles gráficas pertenecen al NACA 0018 y cuáles pertenecen al NACA 4415. ¿Sí? Entonces, nosotros digamos que cambiamos aquí. Aquí vemos cuál va a ser esa variación entre ese perfil NACA 0018 y NACA 4415. ¿Sí? ¿Qué ven de curioso entre el NACA 4415 y el NACA 0018? Entonces digamos que a ese Reynolds y a ese Reynolds. Ahí, en estas dos gráficas. Dos cosas importantes de aquí con respecto a estos dos perfiles. ¿Qué conclusión podrían sacar? Carlos, tienes ¿qué observas de peculiar en las dos gráficas que ves ahí? Eso tiene que ver mucho con lo que expliqué entre la diferencia de presiones, digámoslo así, que daba la sustentación y cómo, pues, independientemente de su geometría, se debería generar esa sustentación. Entonces ahí vemos la diferencia entre un perfil asimétrico y un perfil simétrico. Bueno, aquí entonces lo primordial es que el NACA 0018 no va a generar sustentación a ese alfa igual a 0. ¿Sí? Y el 4415 sí nos va a dar un coeficiente de sustentación. ¿Listo? Ajá, entonces, esto es lo que me refería, lo que dice José, o sea, no hay un ángulo de ataque igual a 0, no hay sustentación porque tanto el aire que, lo que decíamos, es un perfil simétrico, entonces no hay esa diferencia de presión, por lo cual no se va a generar esa fuerza resultante sustentadora. Entonces, para eso, lo que yo les decía, que independientemente de la forma, lo que se debe garantizar, ya sea modificando su ángulo de incidencia, su ángulo de ataque, poder proporcionar que siempre el flujo que pase por arriba sea más rápido que el flujo que pasa por la parte inferior del perfil. Listo, entonces creo que está ahí. ¿Algo más que de pronto se me pase, María? José, yo creo que otra cosa importante es las dos formas que se puede generar el perfil.
Una como la estás haciendo tú, que es por medio de la carpeta que también les dijimos que descargaran de Illinois, de los perfiles, la base de datos de perfiles, como ahí lo estás hallando. Y la otra es la forma ya como un asistente del software, que es desde la parte de POI, nomás das el nombre como tal del perfil, del NACA, y ya te lo genera. Sería esas dos formas, sería yo y ya quedaría completo. Ah, sí. Entonces, lo que nos dice María es que nosotros podemos darle, abrir y seleccionar el perfil que tenemos en nuestra base de datos, o XFRL5 tiene, digamos, ese asistente para nosotros crear ese perfil aerodinámico. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice de 4 o de 5 dígitos, no deja más. ¿Sí? Por eso es la ventaja de tener, digamos, esos dos. Entonces, digamos que vamos a crear nosotros el NACA 4415 y queremos que nos represente ese NACA 4415 con 100 puntos. Mire que es cuestión de darle clic y él ya lo grafica, ¿sí? Entonces ahí tenemos ese NACA 4415, vamos a el NACA 4415-1, ¿sí? Entonces este es el NACA 4415 que genera el programa y este va a ser el NACA 4415 que nos entrega la Universidad de Illinois. ¿Listo? Entonces no sé si alguien tenga alguna pregunta o no. ¿Fue claro? ¿No fue claro? Sí, para que pasemos ahorita, José, creo que sería ideal poner la guía que le vamos a enviar y explicarle un poco de lo que queremos que ellos hagan. Ok. Hola José, ¿me escuchas? Sí. Sí, con respecto ¿Cómo al estás? bien, pero tengo una preguntita, creo que a nivel general. El, el, Dime. el, el perfil que utilizamos para Lala es el mismo del estabilizador. No. No, ¿Se no, 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 utilizaría, no. se utilizaría uno distinto? Sí. Eso esa es buena pregunta. Ya lo veríamos en la parte de diseño como tal. Veríamos Ujú. cuál sería la ventaja de utilizar este en el ala o por qué se utiliza este en el ala. Aunque creo que ya podemos ir deduciendo esas cosas. ¿Sí? Podríamos utilizar, digamos, este NACA 4415 en el ala y podríamos utilizar este NACA 0018 en la cola. Eso sí lo podemos hacer. Pero el NACA 4415 en la cola y en el ala no. Generalmente se usan perfiles simétricos para los estabilizadores. Igualmente, como lo hemos dicho en todas las charlas, eso también varía dependiendo pues, de la aplicación. Obviamente no es lo mismo un avión acrobático o militar a uno de transporte o de aviación general como tal de pasajeros. Y en el timón se utiliza también algún tipo de perfil o hay uno estándar para el timón. Ese también se utiliza para la cola como tal, tanto vertical y horizontal, se utilizan perfiles simétricos, pero también se pueden utilizar perfiles asimétricos, pero invertidos. Entonces ya lo veremos una posterior, en la parte ya de diseño como tal. Entonces digamos que utilizamos un NACA 2415, pero no en esta posición, sino que invertido. Eso sí se podría hacer. Ok, gracias. Vale, ¿algo otra pregunta? Digamos que con la estabilización hay que tener mucho cuidado, porque en sí lo que uno tiene que cuidar es que ellos sean estabilizadores, como su nombre lo dice, ¿no? Que se guarde esa controlabilidad y que sea muy, digamos, no sé, como fácil de manejar, dependiendo, pues, lo que estemos desarrollando, ¿no? Entonces también es eso, cuidar mucho eso. Depende mucho de esos factores que ya más adelante, cuando nos vamos adentrando, vamos dándonos cuenta de esos conceptos y por qué sería más factible usar uno o
X o Y perfil. Entonces yo creo que más adelante y a medida que también usan el software, eso va saliendo a flote, esas cositas. Entonces, ahí complementando lo que dice María, si recuerdan en la anterior sesión, nosotros miramos que un perfil simétrico, cuando varía ese centro, cuando varía ese ángulo de ataque, ese centro de presiones se va a mantener estable, ¿sí? Distinto a un perfil asimétrico. ¿Qué va a hacer esto? Que este perfil asimétrico genere un momento aerodinámico, ¿sí? Este también lo va a generar, un momento aerodinámico, pero digamos que el caso más preocupante sería el del ala, precisamente. La ventaja que tiene ¿qué es? Que nos va a generar más sustentación. La desventaja, que nos va a generar un momento, ¿sí? ¿Cómo vamos a cancelar el momento? Precisamente con esa sección del perfil, con la cola, mejor dicho, vamos a cancelar ese momento que este perfil nos va a estar generando, ¿sí? Entonces esas son cosas que veremos ya como tal en la cuestión del diseño como tal. Sí, aquí va a generar un momento, ¿listo? De aquí. Entonces, este va a ser el momento que nosotros debemos cancelar a la hora de diseñar la aeronave como tal. Bueno, entonces si no hay más preguntas, esta es la guía que tenemos. Entonces está constituida por 5 partes. ¿Sí? Entonces la parte 1, digamos que es, se les va a asignar un perfil determinado en el cual tienen que hacer esa descripción de esa nomenclatura, o sea, qué significa cada uno de los dígitos del perfil que se le asignó, identificar, lo que les digo, identificar el tipo de nomenclatura que va a tener él, qué tipo de usos puede darle ese perfil, si se miraron en lo que nos comentó María, puede ser de aviación general, puede ser para el ala, puede ser para la cola, para el rotor de una pala de alguna hélice. Tienen que mencionar cuáles, al menos 2 aeronaves que utilicen ese tipo de perfil que les estamos dando y qué tipo de polares nosotros esperamos encontrar, ¿sí? Y ahora sí, con el software, aquí les especificamos como los pasitos que deben hacer, más sin embargo, pues ya tuvimos ese workshop aquí rápido de qué deben hacer para lograr llegar a esos coeficientes aerodinámicos, cómo encontrar esos coeficientes aerodinámicos mediante el programa. Sí, entonces deben establecer a un cierto número de Reynolds a unas condiciones atmosféricas estándar. ¿Sí? Entonces, aquí les hacemos una preguntita, que cuál es la interpretación física que se le puede dar a esa distribución de presión en alfa igual a 0, que me faltó poner en alfa igual a 0, de ese perfil. ¿Listo? Y aquí van a hallar cada uno de esos coeficientes aerodinámicos. Entonces nos van a decir cuál es el coeficiente de sustentación máximo, cuál es el ángulo de ataque crítico, a qué ángulo él entra en pérdida, a qué ángulo no genera sustentación, cuál va a ser esa eficiencia máxima que va a tener, cuál es ese arrastre que ese perfil va a generar y cuál va a ser esa pendiente que va a tener ese perfil. ¿Sí? En la parte 4 van a hacer ese mismo análisis, pero a distintos números de Reynolds. ¿Sí? Lo mismo que nosotros hicimos aquí hace un momento, ¿sí? Comparar qué variaciones va a tener ese número de Reynolds y cómo se van afectados estos análisis aerodinámicos acá. Y una parte 5 tienen que buscar el libro aquí que los estoy señalando, ¿sí? Y van a completar estas gráficas, esta tabla, perdón. ¿Sí? Entonces, yo les muestro, ese está en no es difícil de encontrarlo. Sí, pero más sin embargo yo lo envío, ustedes lo buscan como prefieran, ¿sí? Este es el libro y él aquí hace unas anotaciones o nos presenta, mejor dicho,
esos coeficientes aerodinámicos, ¿sí? Estas son pruebas hechas en un túnel de viento, así que son extremadamente confiables. Sí, aquí está, por ejemplo, en AK 64206, y aquí nosotros especificamos cuál perfil queremos que ustedes nos indiquen cuál va a ser sus coeficientes aerodinámicos y qué tipo de pérdida él va a tener. Si va a ser una pérdida abrupta o va a tener vuelos más dócil, digámoslo así, a la hora de entrar en pérdida. ¿Listo? Entonces, lo que les decía a lo largo de la charla, tienen que buscar qué es LLT. Entonces aquí está, cuál es el método BLM, cuáles son sus semejanzas, cuáles son sus diferencias, y la guía la tienen que enviar por ahora a mi correo. ¿Listo? Entonces va a ser el 12, era cierto, sí, el 12 de agosto. ¿Vale? Entonces no sé si tengan alguna pregunta. Cosa, qué pena. Ahorita viendo la guía, creía que también es importante, o bueno, si les puedes ayudar ahí, una parte, de cómo sacar los valores que dan como tal la gráfica, cuando uno lo saca en hoja de, ay, se me olvidó el nombre, ¿De Excel? bueno, que Ok. te sale la tabla de los- la tabla de datos de los valores de ACL, LCM, todo eso para que sepan identificar Ya. como lo que les pedimos. Entonces digamos que queremos CL versus alfa, ¿cierto? Y nosotros necesitamos determinar, digamos que lo podemos hacer aquí podemos ir ampliando, ¿sí? ¿Cuál va a ser ese coeficiente de sustentación máximo? Digamos que en este caso va a ser 1,15, que vendría siendo el coeficiente de sustentación máximo. Y aquí, ese ángulo alfa igual a 0, ¿sí? Es cuestión de ampliarlo, y lo vamos a obtener aquí, que va a ser en este caso 0,425. ¿Sí? Entonces, si digamos esto no les gusta, podemos exportar esta gráfica, ¿sí? Le damos clic derecho a la gráfica eh, en esta sección y le damos exportar gráfica, ¿sí? Y él nos va a dar él nos va a entregar unos valores. Entonces, donde ustedes lo guarden, abren ese documento que les genera XFLR5. Ay, lo guardo como que... Perdón. Bueno, le dan aquí. Es mejor que seleccionen solamente uno. Entonces digamos que en este caso el NACA 0018. Entonces damos exportar gráfica y es preferible que lo guarden en un punto TXT, ¿sí? Entonces lo guardan y él les genera un bloc de notas, ¿sí? Y en ese bloc de notas ustedes ven cuál es el alfa y cuál es esa variación de ese parámetro aerodinámico que teníamos. ¿Listo? Y lo pueden, lo pueden exportar a MATLAB y pueden ver su gráfica de una mejor manera, más bonita, pueden ya ahí programar para que les entregue cuál es el máximo, el mínimo de la función. ¿Era eso, Mari? Sí, era eso. Gracias. Ahora sí no sé, pues si tienen más dudas o eh, los que pudieron revisar un poco más el programa o leyeron algo sobre el programa y tienen dudas, pues pueden hacer sus preguntas.
Nos pueden escribir a nosotros, estaremos atentos a cualquier duda, lo que le podemos colaborar, ahí estaremos. Y la fecha, ahí como lo dijimos, a las 24 horas del día 12 de agosto de 2020. Vale, chicos, muchísimas gracias. Que estén muy bien.